Bueno, muy buenas noches para todos los miembros activos del Grupo de Interés de Medicina Interna, para las personas que no son miembros pero les interesa el contenido académico del grupo y asimismo para nuestro tutor par, el doctor Jorge, quien pues nos viene acompañando en este proceso. Él es internista de urgencias de la Clínica Colombia y pues activamente está con nosotros cada martes. Como siempre, les agradezco por sacar el tiempo los martes para nuestras revisiones y pues ojalá sea muy buena para ustedes. El día de hoy vamos a revisar tromboembolismo pulmonar en pacientes con cáncer. Ya la mayoría me conocen. Yo soy Juan Sebastián Matamoros y soy el presidente del Grupo de Interés de Medicina Interna de la Fundación Universitaria Sanitas. Entonces, vamos a revisar brevemente una introducción, epidemiología del TEP, cuáles son sus características clínicas en el paciente relativamente clásico y en el paciente con cáncer, cómo hago el approach inicial en el paciente con TEP, ese manejo inicial, cómo hago el manejo a largo plazo, que es en donde tal vez voy a tomarme un poco más de tiempo, y los mensajes finales que les voy a dejar. Inicialmente, epidemiológicamente, ¿qué tenemos? Que el tromboembolismo pulmonar, a manera general, tiene una incidencia anual de 1 a 2 casos por cada 1.000 personas. Y 20% de los pacientes que llegan a ser tratados fallecen antes de los 90 días. Y esos 20% de los pacientes, la mayoría, siempre tienen comorbilidades. Y coexisten condiciones como lo es el cáncer, que es en donde hoy vamos a poner el foco, en sepsis, en inmovilizaciones prolongadas, como es la cirugía o el trauma, y la cirugía mayor o la cirugía que se extiende también en el tiempo. Ahora, actualmente, ¿cómo estamos en evidencia para tratar el tromboembolismo pulmonar? Tenemos las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, son guías del 2019 y agrupan los factores de riesgo en 3 subgrupos. Vamos a tener factores muy fuertes que tienen un OR de relación de más de 10, vamos a tener unos intermedios que los definen de 2 a 9 y unos de relativamente bajo riesgo que son los de 1 a 2. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo más fuertes para que mi paciente desarrolle tromboembolismo pulmonar? Obviamente las fracturas, muchas veces puede ser fracturas de cadera, fracturas también de la columna, especialmente la lumbar, ¿vale? Hospitalizaciones por falla cardíaca y también así la coexistencia con la fibrilación o con el flúter auricular en los 3 meses previos, asimismo el reemplazo de cadera o el reemplazo de rodilla, el trauma mayor, el infarto agudo del miocardio en los 3 meses previos, que ya haya tenido tromboembolismo venoso y asimismo la lesión de espina, ¿vale? Entonces, esos son los que tienen un UR de más de 10 y si nos damos cuenta, todos tienen la coexistencia, ya sea porque el paciente está inmovilizado por mucho tiempo o porque tiene una condición para favorecer la formación de los trombos intracavitarios o a nivel del sistema venoso para que posteriormente migren a la vasculatura pulmonar. Ahora, en los moderados que tenemos el OR de 2 a 9, obviamente en donde quiero que pongamos el foco es en el cáncer. Cuando hablamos del paciente con cáncer en general, la bibliografía que tomó en cuenta la guía tiene más o menos un OR que podría uno definirlo entre 5 y 6, pero cuando yo tengo pacientes que están en cáncer y que tienen ya enfermedad metastásica, yo defino esos pacientes como pacientes de alto riesgo, ¿vale? Entonces ahí el OR pasa a ser de más de 10. Entonces, primer mensaje, pacientes con metástasis tienen más riesgo de desarrollar el tromboembolismo pulmonar. Entonces, la pregunta es, ¿el cáncer es importante en TEP? Sí, muy importante. ¿Cuáles son las características clínicas del paciente con tromboembolismo? Este es el reporte de la iniciativa EMPEROR. Fue una cohorte retrospectiva para definir cuáles eran el perfil epidemiológico inicialmente y también las características clínicas con la que los pacientes se presentaban al servicio de urgencias cuando cursaban con la sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar. Ellos que encontraron son datos similares a los que tenemos en la guía. Este estudio fue publicado previo a la publicación de la guía. La comorbilidad más importante fue la hipertensión y la obesidad, que en los pacientes que tenían embolismo pulmonar comprobado fue en un 45.6% hipertensos, 26.9% obesos, y en donde vuelvo y les pido que hagamos el enfoque es en la malignidad. El cáncer activo estuvo presente en un 22.3% de todos los pacientes en los que el estudio le confirmó embolia pulmonar. Entonces, definitivamente el cáncer es una comorbilidad muy importante para que un paciente desarrolle esta patología. Ahora, tenemos la tabla de signos y síntomas en donde vamos a encontrar pacientes con o sin cáncer, cómo se presentaban al servicio de urgencias. Si nos damos cuenta,
el score de Wells muchas veces determina, hay scores desactualizados que no toman en cuenta el número exacto de la taquicardia, porque no todos los pacientes van a estar francamente taquicárdicos, es decir, de 100 para arriba, van a manejar frecuencias muy altas, porque inicialmente las frecuencias sí se pueden elevar ligeramente, pero no llegar a la taquicardia franca. Entonces, si se dan cuenta, el promedio fue de 95.7. ¿Vale? Y se presentó en 20.5% de los pacientes. Entonces, no es, obviamente es un signo muy temprano, pero no es muy fiable para decir si el paciente no está taquicárdico, yo estoy seguro que no tiene TEP, para nada. ¿Vale? La taquipnea o que aumentara la respiración fue algo poco prevalente, sin embargo, la elevación de la sistólica sí fue importante y la desaturación no aparece en todos los pacientes porque tuvieron una media de 95.3% de saturación en el estudio Emperor, que probablemente es la cohorte más amplia y lo incluye la guía para determinar también la validación de los scores. Ahora, los síntomas en los pacientes, ¿qué es lo que más desarrollaron ellos o por qué consultaban al servicio de urgencias? Por disnea en reposo. La mitad de los pacientes que se estudiaron en el estudio Emperor tenían disnea en reposo. 39.4% de ellos tenían dolor pleurítico asociado y 27% tenían disnea desarrollada con el ejercicio. Entonces, si unimos los porcentajes de disnea con ejercicio y disnea en reposo y hago una buena anamnesis en urgencias en mi paciente, ya estoy cogiendo un 77% de los pacientes y probablemente voy a hacer un diagnóstico oportuno sin que ese paciente probablemente se complique. Ahora, otros síntomas que siempre se indagan mucho, como es la diaforesis, apareció en 11% de los pacientes, la fiebre en 9.7% de los pacientes y la tos con hemoptisis solo en un 7.6%. La tos con hemoptisis es muy específico, pero ya nos damos cuenta que probablemente no es el síntoma más sensible para determinarlo en un momento inicial, sino más ante la duda. Y la angina solo aparece en 3.9% de los pacientes. Entonces, ese es como el grueso de los pacientes con tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, en 2020, en la revista coreana de medicina interna, publican este artículo muy interesante, también es un retrospectivo, y es la manifestación clínica y cómo hago la diferenciación cuando el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, pero que se relaciona con el cáncer. Ellos hicieron también análisis epidemiológico y análisis clínico. Acá les traigo el análisis clínico y lo que quiero hacer mucho el enfoque es que dense cuenta que 54.5% de los pacientes eran asintomáticos. Entonces, la mitad de los pacientes que tenían cáncer incluidos en este estudio retrospectivo no tuvieron síntomas. Entonces, mi sospecha no siempre debe basarse bajo los síntomas de los pacientes, sino que también yo debo estar vigilando su paraclínica, también yo debo estar muy atento de los vitales de ese paciente. La disnea apareció solo en 28.6% de los pacientes, el dolor torácico en 4.6 y obviamente el edema de alguno de los miembros en 9.2 si el trombo era de origen venoso del sistema venoso de los miembros inferiores. Ahora, si nos damos cuenta, el dímero D, que ya lo vamos a ahondar en las siguientes diapositivas, se comporta muy diferente también en los pacientes con cáncer y también el NT-proBNP, porque los pacientes con cáncer al inicio de la enfermedad se comportan como una enfermedad muy suave, como una enfermedad oligosintomática sin tanta relevancia clínica. Pero el hecho de que un paciente con cáncer desarrolle tromboembolismo aumenta sustancialmente su mortalidad. Quiere decir que el inicio del cuadro no es insidioso, no es fuerte, pero el outcome a largo plazo o a los 90 días de ese paciente es muy difícil. ¿Vale? Entonces, ese es como el mensaje de este estudio, que los pacientes con cáncer son muy oligosintomáticos y muchas veces la clínica no es muy florida, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El approach, esta es la última revisión que hay disponible, está en el New England, es del año pasado, y nos dice que inicialmente pues uno tiene ese paciente en quien está sospechando el embolismo pulmonar y ellos indican muy arriba, que eso era algo que no hacía la guía, es el PERC. El PERC, ellos lo recomiendan sobre todo cuando el clínico tiene una sospecha, la tiene pero es muy baja. Entonces le dicen, hágale el PERC a su paciente y si le sale positivo, es decir, si tiene alguno de los ítems que ya les voy a mencionar, seguimos. Si no, no. Ahora, si definitivamente yo tengo la sospecha y si yo sí creo que el paciente va a tener tromboembolismo, me dicen, usted puede aplicar tanto el score de Wells como el score de Geneva o el Geneva simplificado. Los tres scores teóricamente están validados, ya vamos a ver cuál score tiene mejor rendimiento. Posterior a hacer el score, ¿yo qué voy a tener en mis pacientes? Una probabilidad pretest.
Esa probabilidad va a ser baja, intermedia o alta. Esos pacientes de baja e intermedia probabilidad, según mi sospecha clínica, yo debería hacerles una imagen para confirmar el embolismo pulmonar. Ahora, si es un paciente que tiene muy alta probabilidad pretest, pues no se benefician siempre de que yo les haga el dímero D, sino que ya de una vez yo me puedo ir a la imagen. ¿Por qué? Porque lo más probable es que yo voy a encontrar un dímero D aumentado y comienzo a perder tiempo en ese paciente que potencialmente se descompense y aumentar su mortalidad. Entonces, pacientes bajos e intermedios en el Wells o en el Geneva se benefician de un dímero D, pacientes altos en el Wells o en el Geneva se benefician de ir pensando en una imagen. Ahora, tenemos tres métodos avalados para hacer el dímero D. Lo primero es confiar en mi laboratorio. Si mi laboratorio a mí me dice, doctor, ese dímero D está fuera de límites, comienzo a pensar. Tenemos el dímero D ajustado a la edad a partir de los 50 años, multiplicarlo por 100, o tenemos el dímero D con un punto de corte 1000. ¿Vale? Entonces, tenemos las tres opciones. También ya lo vamos a evaluar cómo se comporta el dímero D en los pacientes con cáncer. Entonces, si yo tengo un paciente con un Wells o con un Geneva de baja probabilidad pretest, con un dímero D por debajo de los umbrales, por debajo de su dímero D ajustado a la edad, pues yo puedo hacer el rule out del embolismo pulmonar. Sin embargo, si me sale positivo, pues esos pacientes se benefician de esa imagen y en ese momento pues yo ya podría definir si el paciente tiene el diagnóstico o no de embolismo pulmonar para estratificarlo y tratarlo. Entonces acá tenemos los scores y algo que también quiero hacer hincapié es que en el score de Wells tenemos un punto que se llama cáncer activo y en el score de Geneva también lo tenemos, cáncer activo, y en el simplificado también aparece. Entonces, sí o sí es algo que siempre debo sospechar en el paciente con tromboembolismo. Ahora, ¿qué es el protocolo en esos pacientes en los que yo tengo leve sospecha, pero no estoy muy seguro, estoy muy dudoso? Haga esta lista de chequeo y piense si su paciente tiene más de 50 años, tiene más de 100 latidos por minuto, el paciente está saturándome a menos de 95, tiene edema de alguno de los miembros, tiene hemoptisis, ha tenido cirugía o trauma reciente o ha tenido tromboembolismo venoso. Ese paciente se beneficia de que yo lo siga estudiando porque es un paciente con antecedentes que pesan. Y ahora, lo siguiente es siempre tener en cuenta y siempre tener en la mente los tres puntos del protocolo JERS. Si es el embolismo pulmonar mi principal sospecha diagnóstica, si el paciente tiene hemoptisis, que es uno de los signos más específicos, y si tiene signos clínicos de trombosis venosa. Si el paciente tiene signos de trombosis venosa y yo sospecho de TEP, lo más probable es que lo tenga, porque hacia dónde migran los trombos venosos, hacia la circulación pulmonar. ¿Vale? Entonces, esto es lo que propone el algoritmo del New England, lo más reciente. Ahora, hablemos de cómo es el diagnóstico en cáncer. Este es un metaanálisis, es reciente. Si tomamos en cuenta todos los pacientes de todos los estudios que se incluyeron, nos daría un total más o menos de unos 47,000 pacientes para determinar el rendimiento de los scores, si yo debería utilizar el Wells o si yo debería utilizar el Geneva. ¿Qué les puedo decir? Basado en la evidencia, es que el Wells tiene un mejor rendimiento. Cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, definitivamente el Wells tiene mejor comportamiento. Acá tenemos todo el metaanálisis ya hecho y pues definitivamente el diamante es muy a favor del Wells con un 0.81. Esto vendría siendo un área bajo la curva. El AUC, área bajo la curva, quiere decir que es sensible para los pacientes con tromboembolismo pulmonar y asimismo es mucho más específico que el Geneva. El Geneva, cuando lo evaluamos en el metaanálisis, tenía una especificidad más o menos del 0.65, es decir, 65%. Sin embargo, el Wells se comportó de 0.78 cuando se crea el diamante overall, pero estuvo en un intervalo de 0.74 hasta el 0.82. Quiere decir que es un score que es sensible, que es específico por puntos porcentuales, pero lo es más que el Geneva. Entonces, probablemente el Wells sea el que más utilicemos, sea el que más avalamos. ¿Por qué aparece el Geneva probablemente en las guías? Porque el Geneva, el estudio de Geneva para la aplicación y asimismo la validación, pues son estudios europeos, el Wells no todo. Entonces, obviamente vamos a dar, pues ellos dan prioridad y priorización a todo lo que ellos redactan y pues realizan. Ahora, ¿cómo se comportan los puntos de corte del dímero D en los pacientes con embolia pulmonar y cuando lo asociamos a cáncer? Este es un estudio muy interesante. Ellos estudiaron pacientes sin cáncer, pacientes con cáncer de pulmón y pacientes con otro tipo de cáncer y les hicieron el seguimiento para determinar
cuál era la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo y el nivel del rule out en estos pacientes con embolismo pulmonar. ¿Y qué se encontraron? Que cuando hacían la columna AA es el ajustado a la edad. Entonces, si nos damos cuenta, en los pacientes que tenían cáncer pulmonar, la especificidad aumentó sustancialmente, se triplicó más o menos cuando yo ajusté el dímero D a la edad de los pacientes para diagnosticar el TED, y si se dan cuenta, sensibilidad no perdí, ¿vale? La sensibilidad no varió. Y cuando nos vamos a otro tipo de cáncer, también aumentó muchísimo, pasó de 2.17 a 43.5 cuando lo ajusté a la edad, y nuevamente, sin perder sensibilidad, porque siempre el miedo de los scores o de cambiar un valor de un paraclínico es aumentar su especificidad, pero perdiendo la sensibilidad, cosa que no está pasando con el dímero D. Basado en la evidencia nuevamente de este estudio, yo les puedo decir que en los pacientes con cáncer sí se recomendaría no tomar los niveles de corte generales, sino hacer un corte de dímero D ajustado a la edad de esos pacientes, porque no pierde sensibilidad y sí aumenta la especificidad de esta prueba diagnóstica y me ubico un poco mejor. Ahora, valor predictivo positivo, sabemos que el dímero D siempre ha sido un poquito cojo en este ítem, pero en el valor predictivo negativo definitivamente su rendimiento es excelente y nos damos cuenta que siempre está por encima del 97, entonces eso sí no es un ítem que nos deba preocupar en ningún contexto de paciente con tromboembolismo. Paciente con tromboembolismo eleva el dímero D, el hecho de que no tenga un dímero D elevado me hace casi que descartar ese diagnóstico. Ahora el manejo inicial. La guía me dice, entonces usted le hizo el Wells, le hizo el lleneo al paciente, le hizo el dímero D, lo ajustó a la edad, le dio positivo, entonces le hizo la imagen y confirmó allá la presencia de un trombo en la vasculatura pulmonar. Nos dicen, estratifique a su paciente. ¿Cómo es estratificar al paciente? Pregúntese, ¿tiene inestabilidad hemodinámica? Obviamente, siempre hay que tener en cuenta que los criterios para inestabilidad hemodinámica son diferentes y aparecen en la guía porque son diferentes en el contexto de tromboembolismo pulmonar, no son los mismos, por ejemplo, de reanimación cardiopulmonar. Ahora, ¿cómo tiene el PESI? ¿Cómo tiene los parámetros clínicos de severidad del embolismo pulmonar? La siguiente pregunta es si tiene disfunción del ventrículo derecho, ya sea que yo lo evidencie por el CTPA o por el eco, y asimismo si tiene elevación de las troponinas cardíacas. Ahora, si el paciente tiene los 4 ítems, yo lo defino como un paciente de alto riesgo. Si el paciente tiene 3 de los 4 o 2 de los 4, lo voy a clasificar como el intermedio. Si tiene los 3, pues será un intermedio alto. Si tiene 2 de los 4, será intermedio bajo. Y el paciente de bajo riesgo es ese paciente que solo elevó troponinas o no las elevó, pero tiene el diagnóstico de tromboembolismo sin estar hemodinámicamente inestable, sin tener los parámetros clínicos de severidad y sin tener evidencia de sufrimiento o disfunción del ventrículo derecho por ecocardiograma o por tomografía. ¿Vale? Entonces, una vez yo estratifico a mi paciente, estoy listo para el tratamiento. Nuevamente volvemos al artículo del New England, en donde ellos ya hacen los 3 grupos, pero no toman en cuenta el intermedio alto y el intermedio bajo que nos propone la guía en 2019. En 2022 ellos dicen, el paciente intermedio es intermedio. Sea intermedio alto, intermedio bajo, el paciente intermedio es intermedio. Ahora, los de alto riesgo, es decir, que estén en choque, que estén en hipoperfusión de órganos, que estén hipotensos o que estén en paro cardíaco, inmediatamente terapia de reperfusión. ¿Esa terapia de reperfusión con qué? Con el RTPA. Puede ser con agentes como el Alteplas, 100 miligramos en 2 horas, puede ser también con streptokinasa. Ahora, esos pacientes intermedios quiere decir que no tienen inestabilidad hemodinámica, pero tienen signos de severidad, signos de disfunción de ventrículo derecho por eco o por tomografía y elevación de las troponinas. Esos pacientes hay que admitirlos, hay que hospitalizarlos, hay que monitorizarlos continuamente y administrar heparina de bajo peso molecular, indistintamente si el paciente tiene cáncer o no. Heparina de bajo peso molecular. Ahora, si el paciente tiene bajo riesgo, pero tiene el diagnóstico, siempre tener en la mente, para los pacientes de bajo riesgo o pacientes de riesgo alto intermedio antes del egreso, hay que hacer los criterios y el score de Hestia. Se comporta más como una lista de chequeo para que yo no vaya a darle egreso a un paciente que probablemente se vaya a descompensar y asimismo hacerles el PESI simplificado para saber cuál es la severidad de la enfermedad. Una vez yo hago un Hestia, hago un PESI y hago una buena evaluación clínica de mi paciente, yo ya estoy listo para saber si es un paciente que está listo para que yo le dé egreso, y en el caso de que yo le dé egreso, a menos de que tenga alguna indicación
como ya las vamos a ver, es un paciente que tiene indicado el DOAC, ya sea que yo elija el apixaban, como nos lo dijo el estudio Amplify, que sí sirve el apixaban, dele una dosis a 7 días y luego complete los primeros 3 meses a otra dosis, o el rivaroxaban, los primeros 21 días a una dosis y complete los 3 meses a otra dosis a través del estudio Recover. Ahora, si el paciente no me da para que se vaya, lo admito, pero puedo darle el DOAC siempre y cuando no lo tengo contraindicado o no tengo una indicación adicional para que yo le ponga una heparina. Hablando, ese es el manejo inicial. Todos los pacientes, el mensaje es hay que anticoagularlos porque tienen un trombo. Pero la decisión de cómo y en qué contexto me lo va a dar la clínica y la severidad de los pacientes. Ahora, el manejo a largo plazo, la guía me dice, también vuelva a clasificar a su paciente, si es un paciente de riesgo bajo para volver a tener un trombo, un riesgo intermedio o un riesgo alto. ¿En dónde me quiero enfocar? En que el cáncer activo nos da que más del 8% de los pacientes que tuvieron tromboembolismo vuelven y lo hacen en el primer año después del diagnóstico. Entonces esos pacientes se catalogan como alto riesgo, como el síndrome antifosfolípidos. Entonces es un paciente que yo debo anticoagular de la mejor manera para prevenir la recurrencia y disminuir su morbimortalidad. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos da la guía actual para largo plazo? Nos dicen que mínimo los pacientes en general deberían tener una anticoagulación por 3 meses. A los 3 meses yo, como siempre, hago la balanza, riesgo de sangrado, riesgo de trombosis y determino cuál es mi decisión clínica en los pacientes. En este momento, pues ellos recomiendan los dos agentes principales, los NOACs, el apixaban y el rivaroxaban, según las dosis como se hicieron en el estudio Amplify y Recover, como ya les comenté. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones en cáncer? Para los pacientes con cáncer, la primera recomendación, que es de clase 2A, con nivel de evidencia A, nos dice que para pacientes con embolismo pulmonar y cáncer deberíamos administrar la heparina de bajo peso molecular subcutánea por los primeros 6 meses. Y nos dice que está por encima del antagonista de vitamina K, quiere decir de la warfarina. Ahora, de allá para abajo, la misma clase de recomendación, pero con menor nivel de evidencia, nos dice que utilicemos los NOACs. Entonces tenemos el edoxaban, el rivaroxaban, pero no aparece el apixaban en ninguna de las recomendaciones de la guía del 2019 y en ningún momento nos dicen que son equiparables. ¿Por qué? Porque el nivel de evidencia es menor, a pesar de que la clase de la recomendación es la misma. ¿Y por qué el motivo de esta revisión? Es porque recientemente han surgido muchos estudios evaluando precisamente eso. Son estudios de no inferioridad de los NOACs, como el apixaban, el rivaroxaban, el oxaban y el dabigatran inhibidor de factor 2A, con respecto a las heparinas de bajo peso molecular, en el manejo a largo plazo de estos pacientes con tromboembolismo pulmonar. Tenemos el primer estudio, este es el estudio Carballo, publicado en el New England. ¿Qué métodos utilizó? Estos tuvieron en cuenta las mismas dosis que se utilizaron en el estudio Amplify, que básicamente era darles apixaban a una dosis de 10 miligramos 2 veces al día, los primeros 7 días, y luego completar el esquema 5 miligramos 2 veces al día, comparándolo con dalteparina, una heparina de bajo peso molecular. Estos estudios no son estudios de superioridad, se llaman estudios de no inferioridad porque conocemos que el rendimiento de la heparina de bajo peso molecular es excelente. Probablemente no vamos a lograr superarlo, sino que lo ideal en este momento de la evidencia en tromboembolismo pulmonar y cáncer es evidenciar que los NOACs son equiparables a la heparina y que no es necesario que el paciente esté chuzándose todos los días su heparina, que sea incómodo para él y que disminuya la adherencia al tratamiento, sino que podamos administrarle un fármaco vía oral. Ahora, hay que tener en cuenta que no se incluyeron pacientes con cáncer gastrointestinal o con sangrado gastrointestinal reciente, obviamente porque esos pacientes sí se benefician es de la heparina. ¿Y qué tuvimos en resultados de la recurrencia? La curva es muy clara. La dalteparina, comparada con el apixaban, la recurrencia es menor en el apixaban. Eso quiere decir que no hay inferioridad del apixaban con respecto a la dalteparina en cuanto a la recurrencia, y cuando hablamos del sangrado mayor, los resultados son muy equiparables. Entonces, el apixaban a mí, ¿qué oportunidad me da, según el estudio Carballo? Que tengo menor recurrencia ligeramente con respecto a la heparina de los eventos de recurrencia y que el riesgo de sangrado mayor es casi equiparable en ambos grupos estudiados. Siguiente estudio, tenemos el ADAM-BTE. Este fue un estudio
que evaluó también apixaban a las mismas dosis, comparado también con dalteparina subcutánea. Ahora, ¿cuáles son los resultados del ADAM-BTI? Acá tenemos inicialmente el riesgo de sangrado, en donde la línea azul es la dalteparina y el apixaban la roja, en donde nos damos cuenta que los resultados del estudio Carballo no son siempre extrapolables, porque acá sí fue menor el riesgo de sangrado mayor con respecto a la dalteparina cuando evaluamos el apixaban, y la recurrencia de la trombosis venosa fue mucho menor en los estudios, en los pacientes que se vieron expuestos a apixaban. Por lo tanto, la apixaban en ningún momento fue inferior a la dalteparina administrada de manera subcutánea en los pacientes en contexto de tromboembolismo pulmonar y cáncer. Entonces, ya una vez sale el estudio de ADAM-BTI, nos comenzamos a dar cuenta que la apixaban puede ser un agente muy seguro e incluso podría llegar a ser ligeramente superior a las heparinas. Posteriormente sale el estudio SELECT-D. El estudio SELECT-D, ¿qué estudiaba? Este ya estudió. Entonces dijeron, ya estudiamos apixaban, tenemos dos estudios robustos, bien diseñados, publicados en revistas que son caracterizadas por fuertes criterios de inclusión y exclusión para que esos estudios tengan la mejor fiabilidad posible. Es el momento de estudiar rivaroxaban. ¿Y cuál fue el resultado con rivaroxaban? Que eran las mismas dosis del estudio RECOVER. 15 miligramos 2 veces al día durante 21 días o 3 semanas y de ahí en adelante 20 miligramos una vez al día. Los estudios son los mismos que los que vieron con el apixaban. Acá tenemos inicialmente la recurrencia de trombosis venosa con el grupo rivaroxaban y arriba la de la dalteparina. Entonces, primer ítem, menos recurrencia. Segundo ítem, el sangrado mayor fue ligeramente mayor en el grupo rivaroxaban cuando lo comparamos con dalteparina. Sin embargo, cuando se hace un análisis estadístico compuesto, se determina que no existe inferioridad del rivaroxaban con respecto a la dalteparina a pesar de las curvas como se comportaron. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia no llega a ser significativa como para determinar la superioridad de un fármaco o del otro, sino que son muy equiparables en sus resultados tanto para la recurrencia como para el sangrado mayor. Entonces el rivaroxaban también sirve según el estudio SELECT-D. Acá tenemos el estudio Hokusai. Yo digo que es de los más viejitos porque es del 2018. Fue casi previo a la publicación de la guía y alcanza a salir en la guía, es el único que sale de estos agentes. Y ellos, ¿cuál agente fue el que investigaron? El edoxaban. Por eso es que el edoxaban alcanza a salir en la guía, porque si se dan cuenta aparece como evidencia de bajo nivel, no como las heparinas, pero aparece el edoxaban y es gracias al estudio Hokusai. Entonces, el comportamiento es el mismo que hemos venido viendo. El edoxaban tiene menos riesgo de recurrencia y cuando analizamos el resultado compuesto, no hay inferioridad del edoxaban al compararlo con las heparinas de bajo peso molecular cuando el resultado se mezcla tanto la recurrencia como el riesgo de sangrado mayor o sangrado clínicamente significativo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que obviamente estos agentes se están comportando de la mejor manera. Este es el estudio más reciente, este es el estudio Castadiva. Desafortunadamente tuvieron un problema metodológico y es que esperaban, es un estudio prospectivo y llegaron muchos menos pacientes de los que esperaban con tromboembolismo pulmonar y cáncer. Por tanto, las cifras, yo sí quiero aclarar que las cifras no fueron las necesarias para determinar el estudio de superioridad o de no inferioridad. Sin embargo, ellos analizaron los resultados y sin embargo los extrapolaron a los otros estudios y tenemos lo mismo. Cuando tenemos la recurrencia, fue a favor de los NOACs. Cuando tenemos el sangrado mayor, no hubo diferencias claramente significativas y para el riesgo de sangrado fue ligeramente a favor de la dalteparina. Sin embargo, no hay inferioridad o superioridad y no se pudo determinar por la cantidad limitada de pacientes incluidos en este estudio. Entonces, obviamente, con la salida de todos estos estudios a gritos, se pedía el año pasado que saliera un metaanálisis y una revisión sistemática de la literatura que incluyera estos estudios. El metaanálisis, ¿qué concluye? Y les voy a ser muy sincero con los resultados de cada uno de los estudios. Cuando hablamos de recurrencia de tromboembolismo venoso, fue a favor de los DOACs, por poco, pero fue a favor de los DOACs. Cuando hablamos del sangrado mayor, no nos podemos ir hacia ninguno de los dos lados. Cuando hablamos de sangrado, que no fue mayor, pero fue clínicamente significativo, estamos a favor de las heparinas de bajo peso molecular. Y cuando hablamos de la mortalidad overall, no hubo
diferencias significativas. Estadísticamente significativas no existieron, ¿vale? Ese valor de P es de 0.8, entonces mayor de 0.05 determinamos que no hubo relevancia. Entonces, ¿esto qué nos permite concluir? Que actualmente los NOACs son una opción segura, según los estudios que han venido saliendo, y no solo el apixaban, que probablemente es el más estudiado, sino que es apixaban, es rivaroxaban, es edoxaban y es dabigatran, porque ya están estudiados. El estudio Canvas también incluyó otros NOACs. Entonces, definitivamente estamos listos para que probablemente en esa nueva edición de la guía cambien los niveles de evidencia y probablemente ya no vamos a ver las heparinas de bajo peso molecular como primera recomendación, sino que vamos a ver agentes como el apixaban o el rivaroxaban, que son los más estudiados. Entonces, ¿qué mensajes finales les quiero dejar con esta charla? Que el tromboembolismo pulmonar es una condición con elevada morbimortalidad cuando se relaciona con el cáncer, y que estos pacientes que cursan con el tromboembolismo son oligosintomáticos. Recordemos, solo la mitad de los pacientes, 50.4% de los pacientes con cáncer tienen clínica de tromboembolismo, y se debe hacer una buena sospecha clínica. Yo no solo debo preguntar por disnea, debo preguntar bien por todos los síntomas, debo mirar cuáles son los vitales, los antecedentes de mi paciente, hacer el protocolo GERS, tener siempre en mente el PERC, ¿vale? En este grupo de pacientes, si voy a hacer uso del dímero D, debería estar ajustado a la edad, porque ya sabemos que tiene mejor rendimiento. Aumento la especificidad del dímero D sin perder su sensibilidad. Y el manejo inicial intrahospitalario no varía. Las heparinas de bajo peso molecular son el pilar en el manejo de estos pacientes, especialmente los que tienen riesgo intermedio. Eso sí no va a cambiar a pesar de que el paciente tenga cáncer o no lo tenga, tromboembolismo, ese es el manejo. Y por último, que los DOACs ya han demostrado no ser inferiores a las heparinas de bajo peso molecular en el manejo a largo plazo, por tanto son una alternativa adecuada y segura en el manejo a largo plazo de los pacientes con tromboembolismo pulmonar y cáncer. Para terminar, los que asisten a las charlas saben que siempre me gusta poner un poquito de historia. Acá al fondo vemos al doctor Rudolf Virchow. Él nace en 1821, él muere en 1907. Verdaderamente yo creo que todos lo conocemos porque describe la tríada de Virchow para el desarrollo de un trombo intravascular. Sin embargo, él es el padre de la patología moderna. ¿Y por qué lo denominaron padre de la patología moderna? Porque en el contexto de 1821 aún se creía en la medicina de los humores y mucho tema de las energías y cómo fluían a través del cuerpo y causaban la enfermedad. Pero él demostró que el núcleo y el centro de las enfermedades siempre tenía un sitio celular y siempre se alteraba la biología molecular de cada una de las células para que se desarrollara la enfermedad. Él fue 3 veces nominado a Nobel, nunca logró ganarlo. Sin embargo, como datos curiosos, tiene un cráter en la Luna con su nombre y también un asteroide. Y pues hoy en día siempre lo recordamos porque es uno de los epónimos que aún no hemos abandonado y es la tríada de Virchow, que siempre deberíamos tener en cuenta y siempre deberíamos evaluarla en estos pacientes que probablemente tengan un alto riesgo de desarrollar un trombo venoso y ojalá no migre a la circulación y a la vasculatura pulmonar. Eso era todo lo que querías compartirles por hoy y muchísimas gracias por su atención.